Vamos a comenzar orando. Señor, te damos gracias por tu misericordia, porque podemos acercarnos hasta ti y porque tu palabra está viva y es eficaz y es suficiente. Señor, que podamos dejar a un lado toda distracción, todo pensamiento ajeno y podamos verdaderamente recibir lo que tú quieras el día de hoy entregar en nuestras manos. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, Señor. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos capítulo 4. Ustedes saben que la carta a los Hebreos tiene el propósito de ayudar a que aquellos cristianos de esa primera época que estaban tambaleando en su fe, pensando en regresar al ritual judaico, afirmaran sus pies en el Evangelio. Estaban a lo mejor luchando con, pero es que pues los judíos tienen templo y nosotros no tenemos templo. Ellos tienen sumo sacerdote y nosotros no tenemos un sumo sacerdote. Ellos tienen a Moisés y nosotros no tenemos a Moisés. Ellos tienen la ley y nosotros tenemos algunas cartas que andan circulando por ahí, no hay nada más. ¿Cómo es que yo puedo estar seguro de que realmente esta fe que acabo de abrazar es la verdadera, la correcta, la adecuada? Bueno, el escritor de Hebreos ha estado contestando eso, que Jesucristo es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a los profetas, superior a absolutamente todo. Y los judíos tenían un par de promesas de descanso. Una, la más evidente, el sábado. El sábado era el día que Dios había establecido para descanso. De hecho, es el único Dios que establece eso. ¿Sabes qué? 6 días trabajas y 1 necesitas descansar. Y había este momento de descanso. Además de ese momento de reposo, de descanso, los judíos habían llegado a la tierra prometida, que era en sí misma una tierra de descanso, tierra que fluye leche y miel. Y los cristianos no guardaban el sábado y no tenían una tierra prometida. Entonces, en eso también nos van ganando, digamos, los judíos. Bueno, el escritor de esta carta toca ese tema y una vez más nos explica cómo en Cristo tenemos un reposo mejor que el sábado y mejor que la tierra prometida. Así que, para entrar bien en el contexto, en el tema, vamos a leerlo desde el versículo 16 del capítulo 3. Ustedes saben que los capítulos no son bíblicos en el sentido, no fueron inspirados. A veces los capítulos cortan un tema así a la mitad y entonces tenemos que tomarlo desde un poco antes para agarrar todo el contexto. Entonces, versículo 16 del capítulo 3 dice: ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a ese reposo a causa de su incredulidad. La Biblia establece ahí en el versículo 18 que la tierra prometida a la que no entraron es el reposo de Dios. Y algo importante que tenemos que tener en cuenta es que la tierra prometida en la Biblia no es un símbolo del cielo. Muchas veces se piensa, ¿no?, que quiero llegar a la tierra prometida, ¿no? Quiero cruzar el Jordán y llegar a la tierra prometida como si fuera el cielo. Pero en la Biblia la tierra prometida no representa el cielo. ¿Por qué? Bueno, hay gigantes, hay problemas, hay batallas, incluso hay derrotas. Y en el cielo no vamos a tener nada de eso. ¿Qué representa entonces la tierra prometida, este reposo del que estamos oyendo? Pues la vida en el Espíritu. Egipto representa nuestro pecado, aquello que nos tenía esclavizados, el mundo. Fueron liberados los judíos, ¿cómo? Por medio de la sangre de un cordero. Y fueron liberados. Pero el propósito de Dios no era llevar al pueblo al desierto. El desierto tenía que ser solo la parte de transición para llegar a la tierra prometida.
¿Qué pasó? ¿Por qué no entraron a la tierra prometida? Lo acabamos de leer, verso 19. A causa de incredulidad. Por incredulidad salieron de Egipto, es verdad, pero no entraron a la tierra prometida, no entraron a esa, diríamos el día de hoy, a esa vida victoriosa en el Espíritu. Pero ojo, tampoco regresaron a Egipto. Dios no los regresó a Egipto. Murieron en el desierto, pero no regresaron a Egipto. De esa misma manera, el día de hoy hay gente, incluso puede haber gente entre nosotros, que ha salido de Egipto, que ya ha creído en el Evangelio, que ha sido salva, pero que no está viviendo en esta vida llena, plena del Espíritu Santo. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y tristemente hay algunos predicadores que dicen, ¿ves? Ahí Dios quiere que seas millonario, Dios quiere... No está hablando de eso el Señor. ¿Qué es la vida en abundancia? La vida en el Espíritu. Esa vida, la tierra prometida. Ha venido a sacarnos de Egipto, pero no para dejarnos en el desierto, sino para entrar a la tierra prometida. Y tristemente habrá algunos cristianos que van a vivir 40 días o 40 años dando vueltas en el desierto, salvos sí, pero secos. Salvos sí, pero van a morir ahí en vez de entrar a la tierra prometida. Y lo acabamos de leer. ¿Por qué no entraron a la tierra prometida? Incredulidad. Nada más. Fíjate, ahora sí, después de haber escuchado cuál es este ejemplo del que está hablando, cómo ellos salieron de Egipto pero no entraron a la tierra prometida, capítulo 4 va a empezar con una exhortación. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó, o literalmente no les fue útil el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces lo primero que nos dice es, aguas, temamos. Temamos, es necesario entender esto y temer esto. ¿Qué cosa? Que ellos salieron de Egipto, pero no entraron a la tierra prometida. Dios había prometido, vamos a entrar a la tierra prometida, pero ellos no entraron una vez más. ¿Por qué no entraron? Por incredulidad. Llegaron al borde de la tierra prometida. Enviaron, Dios dice, envía 12 personas, pero no dice envía a evaluar si van a poder entrar. Nada más, vayan y conozcan lo que les voy a entregar. Vayan y vean lo que es para ustedes. Pero ¿qué pasa con estos 12? 10 regresan diciendo, no, hay gigantes enormes. Y uno diría, ¿un gigante qué? ¿Qué esperas? ¿Que sea un gigante chiquito? No, hay gigantes enormes. Al lado suyo parecíamos langostas o chapulines, parecíamos chapulines a su lado. Ahora, ¿sabes qué? Era verdad, no era mentira, había gigantes enormes. Y a su lado, ellos parecían langostas. Esas dos cosas eran verdad, pero no eran toda la verdad. Y hay una gran diferencia entre conocer la verdad y conocer toda la verdad. Porque toda la verdad era que Dios dijo, esa tierra es para ustedes. Pero no fue útil para ellos. Porque oyeron, pero no creyeron. Oyeron, pero no creyeron. Y dice el escritor de esta carta que nosotros debemos temer. Porque hay esta promesa de entrar en el reposo. Pero aguas, porque a ellos, por oír, pero no creer, no les sirvió de nada haber oído. Lo mismo, ¿te acuerdas por qué te dije al principio esto de escucha, Dios tiene algo que decirte? Pero es que no está hablando del tema que yo necesito. Créele a Dios que su palabra es verdad. Cree, no te va a servir de nada oír sin fe. Cree. Nosotros también hemos oído. ¿Sabes qué? Esta frase que dice en el versículo 1 o versículo 2, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva.
anunciado la buena nueva. ¿Sabes? Es una sola palabra en griego. ¿Sabes qué palabra es? Evangelizo. Es una buena nueva. A nosotros también se nos ha anunciado esta buena noticia, como a ellos. Esta promesa está el día de hoy delante de nosotros. Teme que no vayas a ser como ellos, que por no oír con fe te quedes afuera. Otra vez, ¿quiere decir que voy a perder la salvación? No, Dios no te va a regresar a Egipto. Simplemente vas a vivir una vida miserable como cristiano, como creyente, una vida frustrada, en vez de esta vida de reposo que Dios quiere. Versículo 3. El versículo 3 es uno de los versículos cuya redacción es complicadísima, es dificilísimo tratar de entender este versículo 3, así que nos lo vamos a saltar. Versículo 4. No es cierto. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Pareciera que esta parte está como entre paréntesis, como si fuera una especie de comentario, porque viene diciendo, fíjate, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero a ellos no les sirvió de nada el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entre paréntesis, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. O sea, somos distintos. Los que hemos creído, sí entramos en el reposo. Entonces, se cierra ese paréntesis de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, por eso te digo, la redacción está complicada. Voy a leer el versículo 2, me voy a brincar el paréntesis, y vas a ver cómo, si pones ese comentario entre paréntesis, fluye bastante lógico el tema. Versículo 2. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y tú sabes que ahí está citando el Salmo 95 que estudiamos la semana pasada. Entonces está haciendo el escritor un contraste entre ellos que no entraron por falta de fe y nosotros que hemos creído, y en griego es la misma palabra que fe. Digamos, nosotros que hemos tenido fe, sí podemos entrar en el reposo. Ahora, ¿de qué reposo estamos hablando? ¿Del sábado? ¿Del Shabbat? Fíjate lo que dice el versículo 3, la segunda parte. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dice así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. El reposo del que estamos entrando, al que ellos no pudieron entrar, ¿es el sábado? No. ¿Por qué? Porque todos ellos vivieron el sábado. O sea, cada semana llegaba el sábado, no hacían ninguna obra, no recogían maná, o sea, nadie vivía el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, domingo. No pude entrar al sábado, no pude entrar al reposo. No, todos entraron a ese reposo, pero no es de eso de lo que estoy hablando, dice el escritor de Hebreos, porque todos entraron, sí es verdad, había un reposo, un día a la semana, pero no es ese el reposo prometido. Entonces, ¿cuál es? Versículo 6 nos va a dar un poco más de luz. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Entonces nos da una luz más. El reposo del que está hablando tiene que ver con obediencia. Por muy desobediente que seas, vas a pasar por el sábado. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Vas a pasar por el sábado. Este otro reposo tiene que ver con obediencia, porque ellos no entraron por causa de desobediencia. Versículo 7, fíjate un poco más de luz. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David. Ahora, lo que hace el escritor de esta carta es irse hasta David. David está mucho más adelante que la entrada a la tierra prometida. ¿Cuántos sábados se habrán celebrado entre que estos que no entraron y que David aparece? Pues muchísimos, 52 por año, por 100 años son 500 sábados que han estado celebrándose. Entonces dice el escritor de la carta a los Hebreos que
El reposo tiene que ver con obediencia, ¿no? Y cosa interesante, obediencia la liga con incredulidad. Porque en el versículo 19 del capítulo 3 dice, no pudieron entrar por incredulidad. Y aquí dice, no pudieron entrar por desobediencia. Entonces, obediencia, desobediencia e incredulidad son simplemente dos caras de la misma moneda. Si tú eres incrédulo, vas a ser desobediente. Si tú eres desobediente, la razón es porque eres incrédulo. Son dos caras de esta misma moneda. Entonces, ellos no pudieron entrar por causa de desobediencia, por incredulidad. Y luego, eso, dice David, habló de esto cientos de años después. Esto nos pone una cosa más. Te digo, esta parte es medio confusa, pero déjame resumir. El reposo del que está hablando no es un día a la semana, porque han habido muchos y Dios sigue prometiendo un reposo. En segundo lugar, no es la tierra prometida. ¿Por qué? Porque David ya está dentro de la tierra prometida. David ya está en Jerusalén, ya fue conquistada, ya pasó Josué, ya se pasaron los jueces, ya están todos ahí. La tierra prometida ya es del pueblo de Israel. Y David todavía dice, hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 8, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Josué fue el que conquistó la tierra prometida. Y conquistan la tierra prometida y dicen, llegamos al reposo. Y Dios dice, no, todavía no. Todavía falta. Y David en la tierra prometida dice, hay un reposo más. ¿Sí queda más o menos claro? Déjame volver a resumirlo. Básicamente el escritor de esta carta está diciendo, el reposo que Dios promete al que tú y yo entramos, y el que ellos no entraron, no es un día de la semana, no es el sábado. A pesar de que Dios reposó de sus obras y marcó ese día como reposo, no estamos hablando de eso. Tampoco es un lugar, no es la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ya llegaron a la tierra prometida, Josué metió al pueblo a la tierra prometida y cientos de años después David sigue diciendo, hay un reposo que nos falta. Entonces, si no es un día y no es un lugar, ¿qué es? Bueno, a veces tú y yo pensamos que sigue siendo un día o un lugar. ¿Nunca has pensado, ay Señor, que ya lleguen las vacaciones y con eso ahí voy a descansar? ¿Y crees? ¿Qué crees? Puedes vivir en vacaciones toda la vida y no vas a descansar realmente. Señor, ahora que vayamos a Cancún, a Acapulco, a Miami, ¿no? Y ahí no vas a encontrar reposo, realmente. No es un día de la semana. Y no estoy diciendo que no te tomes vacaciones o que no te vayas de viaje. Está bien y es bueno, ¿no? Todos tenemos una casa de verano en Los Cabos a la que vamos cada fin de semana, ¿no? No está mal, ¿no? No está mal irte de vacaciones. Pero, ¿sabes qué? El reposo verdadero no lo vas a encontrar en un tiempo de la semana o del año, ni en un lugar específico, por muy paradisíaco que parezca y por mucho que te lo prometa la agencia de viajes. El reposo no está allí. Fíjate lo que dice el versículo 9. Por tanto, ya que no es ni un día de la semana, ya que no es un lugar, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Este reposo del que Dios está hablando es un reposo en el que dice que reposamos de nuestras obras. Entonces, tampoco el reposo es, wow, ya me hice cristiano, llegué a la religión correcta, voy a reposar. No, el reposo no es un lugar, el reposo no es un momento y el reposo no es un sistema de obras que hay que hacer. El que llega a este reposo, ¿sabes qué? Reposa de sus obras. ¿Cuándo reposó Dios? En el séptimo día. ¿Por qué reposó en el séptimo día? ¿Estaba cansado? No, Dios no se cansa. ¿Por qué reposó? Porque había terminado. Porque dijo, terminé y reposó.
Y ese terminé me recuerda tanto a Cristo en la cruz, diciendo, consumado es, pagado por completo, acabé. ¿Y sabes qué? Reposó la obra de salvación en él. Y cuando yo entro, no al cristianismo, sino cuando entro y conozco a Cristo, cuando Cristo es mi reposo, cuando yo reposo en Cristo, no necesito hacer obras. No necesito hacer nada. Ahora, tú dirás, entonces, ¿puedo no leer mi Biblia? Sí. ¿Puedo no orar nunca desde aquí hasta que me muera? Sí. Por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, a ver. Si yo creo y ya no oro jamás en mi vida, nunca más, no le comparto el evangelio a nadie, jamás, no leo mi Biblia, nunca más, de todos modos, ¿soy salvo? Sí. No por obras, descansas de toda obra. A ver, vamos a ver, aclarar si el contrato está así, ¿no? Sí, y no importa cómo lo veas, siempre llegas a ese mismo resultado porque es gracia de Dios. Ahora, ojo, antes de que salgas corriendo, Dios otorga un privilegio, no un mandato, sino un privilegio. ¿Cuál es este privilegio? Versículo 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Este privilegio, que sí, es un mandato, pero es un privilegio, es bastante contradictorio en sí mismo, porque dice, primero nos dijo en el versículo 1, temamos no entrar en este reposo. Versículo 11, procuremos entrar en aquel reposo. Y la palabra procuremos, el español no le hace justicia, porque literalmente está diciendo, haz un esfuerzo, o, literal, ponle velocidad, así, tal cual eso quiere decir, ponle velocidad, esfuérzate por descansar. Entonces, pues ¿cómo voy a esforzarme por descansar? Eso es contradictorio. No. Yo te voy a platicar un ejemplo en mi vida que no funciona, pero en muchos otros sí. En mi vida no funcionó, pero muchos sí. Yo estudié natación de niño, por muchos años. Y si hay algo que no me gusta es nadar, ¿no? Pero en el lugar donde vivíamos, el río estaba muy cerca, íbamos al río muy a menudo, las casas casi todas tienen alberca, entonces como que mis papás de niños consideraron que era muy importante aprender a nadar. Entonces, pues ahí me tienes, peleando porque no me gusta el agua fría, teniendo que será 6, 7 años tal vez, y no quiero nadar y no sé qué, y para colmo de males resulta que Dios me dio aptitudes para natación, y entonces después de estar entrenando un rato me seleccionan y entro en la selección cruceña de natación, y ahí me tienes en competencias y toda la cosa, y yo odio nadar y odio competir. Pero pues a esa edad no tenía mucho poder de decisión. ¿Sabes qué? Aprender a nadar cuesta. Cuesta mucho. O sea, vencer el miedo a meterte al agua, luego aprender a meter la cabeza, brazos. O sea, recuerdo cuando llegaba el entrenador y decía ya 2000 metros. O sea, cuesta. Aprender a nadar cuesta. Duelen los brazos, cansa. Pero una vez que ya sabes nadar, ¿qué haces? Vamos de vacaciones. ¿Qué estás haciendo? Estoy descansando. ¿Dónde? En la alberca. Alguien que no sabe nadar no puede descansar en la alberca. Entonces, esfuérzate por gozar del reposo. Es lógico. Esfuérzate
por entrar, y a otros dicen, es igual, andar en bicicleta, ¿cuesta? Pues sí, cuesta, o sea, la neta, los golpes, o sea, ya cuando tienes 17 años y todavía estás con triciclo, no se ve bien, ya tengo que aprender a manejar bicicleta, o quitarle las rueditas por lo menos, pero cuando has aprendido, descansas, es más rápido moverte, o sea, te das cuenta, el esfuerzo te da reposo. Y es más o menos lo mismo que está diciéndonos acá. Esfuércense por entrar en aquel reposo. Y fíjate, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cómo puedo esforzarme entonces? En obedecer. A ese reposo yo llego en obediencia. ¿No que dijiste que ya no tenía que hacer nada? No tienes que hacer nada, pero vas a vivir miserable 40 años en el desierto. ¿Quieres entrar en el reposo de Dios, a esa tierra que fluye leche y miel? Esfuérzate por obedecer, no para ser salvo, porque nadie va a ser salvo por obediente. Nadie puede ser salvo por obediencia. Pero aquel creyente puede vivir en obediencia, tiene el privilegio, el llamado y la capacidad dada por el Espíritu de vivir en obediencia. ¿Requiere esfuerzo? Claro que sí. Requiere esfuerzo. ¿Pero quieres descansar? ¿Realmente vivir una vida de reposo, de descanso? Esfuérzate. Esfuérzate. Inodoro Pereira, un personaje que siempre cito o a menudo he citado del argentino Fontana Rosa, le preguntan, don Inodoro, ¿usted es vago? Vago no. Medio tímido para el esfuerzo tal vez. Y a veces, ¿sabes qué? Vivimos así nuestra vida cristiana. Tímidos para el esfuerzo. ¿Sabes qué? Esfuérzate. Esfuérzate. Gasta gasolina. Empuja por entrar en este reposo. ¿Y cómo? En obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra. ¿Te acuerdas qué es lo que decía el versículo 2? ¿Cuál fue el problema de ellos? Habían oído la palabra, pero no la habían acompañado de fe. Creer sin obedecer no es creer. Creer me lleva a obedecer. Entonces, oír la palabra con fe es creer. Y entonces, creo y me esfuerzo por obedecer. ¿Por qué? ¿Por qué voy a creerle a la palabra? ¿Por qué tener que creerle a la palabra? Versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es increíble esta descripción de la palabra, porque por un lado está hablando de que ¿sabes cómo me voy a defender del mundo y de todo? Con la palabra. La palabra de Dios es una espada, dice, de dos filos. En esa época, diríamos, es el arma más avanzada que había. Es una espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, es una gran arma de defensa. Pero, también es un arma para atacarme. Me puede penetrar y partir mi alma y mi espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discernir los pensamientos y las intenciones de mi corazón. Y tú dices, ¿y eso no duele? Sí, claro que sí, pero es mejor. ¿O tú qué prefieres? ¿Quedarte con algo en tu cuerpo que no es bueno? ¿O que un buen cirujano extirpe con un instrumento bien afilado y que sea capaz de separar perfectamente las cosas que tienen que estar ahí? Entonces, ¿por qué estar atento a la palabra? Porque la palabra me puede decir, yo me puedo engañar fácilmente. O
O sea, todos nos podemos autoengañar. Y conoces gente que está engañada, gente que piensa que canta y que, pues, ¿cómo lo explicas, no? Gente que piensa que es guapa y que, híjole, ¿cómo? No. Pero ¿sabes qué? Realmente lo piensan, realmente lo creen. ¿Y cómo puede? ¿Qué dice? La palabra es descrita como un espejo que me muestra mi verdadera identidad, quién soy. ¿O no te ha pasado que estás revisando la palabra y dices, yo no puedo hacer eso? Está mostrando eso, está mal. Yo no he hecho eso que debería estar haciendo. La palabra es eso, lo que me va mostrando y va sacando, y no solo mis acciones, sino también las intenciones de mi corazón. Yo puedo juzgar tus acciones. Yo podría juzgar tus acciones, pero las intenciones de tu corazón están lejos de mi alcance. Pero la palabra no. La palabra alcanza a discernir todo eso. Fíjate el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. En la palabra, todo queda manifiesto. Todo se exhibe como un cadáver que le hacen la autopsia y lo abren así, sacan todo, todo queda así exhibido. Y dice, además, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sabes qué? Todo lo que la palabra exhibe es lo que Dios desde antes ya sabía, pero tú no sabías. Y la palabra te lo muestra. No es que Dios se está enterando. Dios ya lo sabe. Todo está desnudo delante de Él. Todo está abierto delante de Él. Pero la palabra me permite a mí darme cuenta de qué es lo que está pasando en realidad. ¿Estoy obedeciendo o no a Dios? ¿Estoy siguiendo o no su dirección? Y a lo mejor en este punto tú dices, si todo está abierto y así claro delante de Dios, auxilio, esto va a terminar mal. Porque yo sé la verdad. Y la verdad es que no he sido obediente a la palabra. La verdad es que yo no he escuchado con fe. He dicho que creo, pero si creyera, realmente mi vida hubiera cambiado. Si creyera, realmente dejaría de hacer esto. Yo creo que no he escuchado con fe. Yo creo que no creo. Y entraríamos en un tren así de autocondena. ¿Y sabes qué? Es verdad todo lo que pensamos. Pero, ojo, es verdad, pero no es toda la verdad. Fíjate lo que dice en el versículo siguiente. Por tanto, porque todo está claro delante de Dios y Dios sabe quién eres y a pesar de eso te rescató. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Primero nos dijo, temamos, versículo 1. Versículo 11, procuremos entrar. Y ahora versículo 14, retengamos nuestra profesión. La palabra retener es agarrar con fuerza. ¿Sabes qué? Si después de decir esto, ¿sabes? Yo creo que no soy cristiano, yo creo que para esto, ¿sabes qué? No deseches, no tires la toalla, sino retén tu profesión. Y ya hemos hablado de esta palabra, que habla de lo que profeso, lo que confieso. ¿Cómo llegué a Cristo? Confesando, yo soy un pecador, tú eres el Señor. Yo no merezco el cielo, tú pagaste el precio de mis pecados. Eso lo confesé. ¿Y sabes qué? Retén esa confesión, no tires la toalla, no te eches para atrás. ¿Por qué? Porque a pesar de que eres lo que eres y soy lo que soy, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que atravesó el cielo. Y fíjate, versículo 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo nos entiende. Fue tentado en todo según nuestra semejanza. A veces pensamos que, ¿qué tentación puede venir a Cristo? Es Dios. Bueno, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él atravesó este mundo como si lo hubieras atravesado tú o yo. Él vivió dependiendo de los mismos recursos que dependemos tú y yo.
Las tentaciones para Él fueron tan tentaciones como para ti y para mí, pero Él no pecó. Algo que tú y yo no podemos. Pero ¿sabes qué? Él entiende. Él lo entiende. Si tú un día vienes y me dices, ¿sabes qué? Viví algo impresionante, estoy muy, muy intranquilo. Primero me atropelló un ovni y luego me raptaron, pusieron un implante en mi cabeza y desde entonces estoy viviendo esto. Yo no te puedo decir, entiendo lo que estás pasando. Porque no lo entiendo. No lo entiendo para nada. Para nada. Pero hay cosas que sí voy a entender, porque he vivido algunas cosas. Mi hijo está enfermo. Lo he vivido. ¿Sabes qué? Me siento solo. Siento que no hay nadie alrededor, que no puedo contar con nadie. Yo lo he vivido. Y además extranjero. Entonces te puedo decir, te entiendo. Pero ¿sabes qué? Cristo, en todas las cosas que tú vivas, Él puede decir, te entiendo porque lo vivió. Nuestro gran sumo sacerdote puede compadecerse de nosotros. Puede compadecerse de nuestras debilidades. Cuando tropiezas y caes, Cristo no dice, ay, ¿cuándo vas a aprender? Él se compadece de nuestras debilidades. Por eso, cuando la palabra exhibe todo, no lo niegues. No, es que no me está hablando a mí. Porque de entrada eso ya lo conoce el Señor y el Señor se compadece de tus debilidades. Él lo vivió, pero sin pecado. Y una vez que esto está claro, fíjate el versículo 16. Primero dijimos, temamos. Número 2, procuremos. Número 3, retengamos. Y número 4, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y hay una invitación, no dice el que quiera que se acerque, sino dice, acerquémonos. ¿Sí cachas la diferencia? Es como que yo dijera, vengan, y no el que quiera, pues aquí voy a estar. Es muy distinto. Dios está diciendo, acércate. Confiadamente. O sea, a veces decimos, es que tengo una semana, un año sin orar, Dios no me va a recibir. No, te va a recibir. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Hace un año que no hago devocionales, no te preocupes, no es el trono de los devocionales. Es que mi testimonio está por el suelo. Ok, acércate, no es el trono del testimonio. ¿A dónde nos acercamos? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. La palabra alcanzar literalmente es la descripción de este movimiento, así, como cuando nadando, ahí vas y ya está cerca el borde de la alberca y el otro nadador está aquí y si tú te estiras antes, nomás vas a agarrar el agua y el otro te va a pasar. Entonces, en el momento justo tienes que dar la última patada y jalar tu brazo para tocar y apagar el cronómetro. Y es eso, es estirarte. Pero no estirarte al aire, sino poder alcanzar. Acércate al trono de la gracia para poder alcanzar misericordia. ¿Qué es misericordia? Que Dios no te da lo que mereces. Dios no te da aquello que mereces. ¿Qué merecemos? La muerte. Bueno, Dios no quiere dártela. Acércate. No te va a dar lo que mereces. ¿Y qué vas a encontrar? Gracia. Y gracia me encanta porque dice para el oportuno socorro. Y oportuno quiere decir adecuado. Algunos de ustedes necesitan tiempo. Y Dios puede dar tiempo. Algunos de nosotros necesitamos que se acabe el tiempo. O sea, un corredor necesita más tiempo para llegar a la meta. Un boxeador quiere que se acabe el tiempo. Cada necesidad requiere un socorro adecuado. ¿Y dónde voy a encontrar la gracia para el oportuno socorro? En el trono de la gracia.
Entonces, déjame resumirlo. Número 1, teme. Teme no haber entrado al reposo. Teme no haber alcanzado ese reposo. Teme estar escuchando sin fe. Teme. Y la palabra teme en griego es phobos, que habla de temor absoluto. Teme no estar escuchando con fe y quedarte fuera. ¿Por qué? Porque Dios quiere darte un reposo. Dios quiere darte un reposo. La sabiduría comienza con ¿qué? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Teme. Número 2, esfuérzate, procura. Esfuérzate. ¿Por qué? Por obedecer, porque en obediencia se llega a ese reposo. Ellos no entraron ¿te acuerdas las dos caras de la moneda? Incredulidad, desobediencia. Bueno, ahora esfuérzate por tener la otra moneda. Fe y obediencia. Es la misma moneda, solo son dos caras. Esfuérzate. Número 3, retén. ¿Qué cosa? Lo que has creído. No tires la toalla. Él te entiende. Él comprende. Él se acuerda que somos polvo. Él se compadece. Retén la fe. Y número 4, acércate. Acércate confiadamente, con libertad, con denuedo. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Ahí está la ayuda que necesitas. No importa cuál es el problema que estás enfrentando, ahí está la ayuda que necesitas. Ya sea con tus hijos, ya sea con tu esposa, con tu esposo, ya sea con tus papás, ya sea con tus vecinos, ya sea con tus jefes, ya sea con el hombre que vive en el espejo. Cualquiera de esos problemas tienen una sola respuesta. No te acerques a pastor, a una terapia, a un sistema, como si ahí estuviera la respuesta. La respuesta está en Cristo y solo en Cristo. Acércate confiadamente. Créele, obedece, persevera y Dios te va a dar el reposo. Y todos queremos ese reposo, ¿sí o no? Poder vivir confiadamente, sabiendo que no importa si el mundo se cae el día de hoy, el Señor me rescata un segundo antes. Dios es fiel. Aun cuando yo sea infiel, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel y porque tu palabra es eficaz, está viva y es eficaz, porque tu palabra funciona. Y Señor, delante de ti no podemos esconder nada. Tú sabes perfectamente cómo somos, qué es lo que hay en nuestro corazón. Con tu palabra, Señor, muéstranoslo y permítenos vivir en obediencia. Gracias, Señor, porque tú te compadeces de nosotros. Gracias porque no tenemos que acercarnos temerosos a tu trono, sino tú nos invitas a acercarnos confiadamente a ese trono de gracia, y no para recibir un regaño, sino para alcanzar misericordia y hallar gracia para ese oportuno socorro. A ti sea toda gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.